Esta vez, en lugar de tratar incidentes históricos, explicaré sobre los pueblos japoneses. Puede que no sea muy interesante, pero esperamos que lo vean hasta el final. Hasta hace apenas 100 años, más del 90% de la vida humana se desarrollaba gracias a la agricultura. Es decir, las aldeas donde se cultivaba era todo lo que tenía la gente. En el número anterior, expliqué el periodo que va desde el periodo Homon hasta el periodo Kofun. En este número, hablaré de las políticas agrícolas desde el periodo Asuka hasta el periodo Heian, hasta el establecimiento de los samurái. En la antigüedad, Japón estaba gobernado por un grupo de poderosos clanes dirigidos por un emperador. Fue el emperador Tenchi quien anuló este sistema de gobierno colectivo en favor de un sistema político centralizado dirigido por el emperador. Definió como propiedad del emperador a todas las personas y tierras de la región, que hasta entonces habían estado gobernadas por poderosas familias feudales. El emperador arrendaba la tierra al pueblo, que a cambio cedía las cosechas de la tierra al emperador. El gobierno realizaba una encuesta de registro de hogares cada 6 años. A los varones adultos registrados se les concedió el derecho a cultivar aproximadamente 2,4 hectáreas de tierra, y a las mujeres adultas, aproximadamente 1,6 hectáreas. También se reformaron las divisiones administrativas de las provincias. Las unidades administrativas locales se dividieron en Kuni, Gun y Sato. Una gran unidad administrativa local era designada como Kuni, y su director era enviado por la corte imperial. Bajo el Kuni había unidades administrativas llamadas Gun, y los clanes feudales locales eran nombrados directores de estas Gun. Bajo el Gun estaba el Sato, formado por 50 personas inscritas en el registro familiar. El líder del Sato era quien realmente administraba al pueblo. Durante este periodo existía un sistema de estatus, y los inscritos en el registro familiar eran campesinos independientes llamados buenos ciudadanos. Los esclavos bajo su control no tenían registro familiar. La agricultura de esta época aún no estaba tecnológicamente avanzada, y requería mucha mano de obra para cultivar arroz. Para ello se necesitaban esclavos. El Sato, una aldea en el 600, no era más que una división administrativa, y era muy diferente de las aldeas actuales. Vivían cerca de los campos donde cultivaban sus propios alimentos, y no vivían juntos como un grupo cohesionado. Vivían exclusivamente en familias y grupos de esclavos encabezados por el jefe del registro doméstico. Estaban obligados a recolectar no solo las cosechas que cultivaban, sino también los productos locales, y a participar en proyectos de ingeniería civil. Estas cargas eran muy pesadas para los agricultores. Hay un poema del poeta del periodo Nara Okura Yamanoue que describe a los agricultores de este periodo. Trabajo tanto como cualquier hombre y, sin embargo, llevo sobre mis hombros un vestido tan andrajoso como las algas sin algodón. Y en mi casa desmoronada y torcida extiendo paja en el suelo, y mis padres hacia mi almohada, y mi mujer y mis hijos hacia mis pies, y me rodean, enlutados. No había fuego en la cocina, el cuenco para cocer el arroz estaba cubierto de telarañas, y parecían haber olvidado cómo se cocía el arroz. La voz del jefe de la aldea con su látigo se oía incluso en los dormitorios: date prisa y pon el arroz en la olla. ¿Es el mundo realmente tan indefenso? Así, la explotación del pueblo por parte de la corte imperial era grave. Pero el pueblo estaba indefenso. Y en ese caso, ¿qué hicieron? Huyeron. Abandonaron sus tierras cultivadas y se convirtieron en vagabundos en la capital y las ciudades. Los vagabundos en este periodo tenían una probabilidad extremadamente alta de morir. Aún así, tenían que marcharse. Así, hacia el 700, la primera mitad del periodo Nara, el modelo de negocio del emperador arrendando tierras al pueblo, y cediendo las cosechas a la corte imperial estaba al borde del colapso. Por ello, en 723, el emperador Somu promulgó una ley para adquirir nuevas tierras de cultivo con el fin de aumentar la superficie cultivada. Permitía que quienes cultivaran nuevos arrozales fueran propietarios de la tierra para sus nietos. Esto invirtió la suposición de que el emperador poseía todas las tierras. Aún así, no aumentaron las nuevas tierras cultivadas. Así que en 743, el emperador Somu promulgó una ley que permitía a quienes cultivaran nuevos arrozales ser propietarios de la tierra. Gracias a esta ley, el número de asentamientos ha aumentado considerablemente. ¿A qué se debe? Se debe a que los aristócratas, y los templos y santuarios se propusieron cultivar las tierras en explotación. Con fondos, encargaban a las familias poderosas locales que cultivaran las tierras recurriendo a vagabundos que habían escapado de las tierras cultivadas, y merodeaban por las ciudades y a campesinos que vivían en las proximidades de las tierras que se iban a cultivar. Estas tierras reciben el nombre de señoríos primitivos.
Los titulares de los primeros señoríos, que comenzaron en el periodo Nara, eran familias locales poderosas que ejercían de gobernadores de condado, e incluso los señoríos que podían ser propiedad de templos, santuarios y nobles tenían que pagar impuestos a la corte imperial. Y el jefe del país, la mayor unidad local, era quien recaudaba estos impuestos locales. Eran funcionarios enviados por la corte imperial con un mandato fijo. Muchos de ellos eran aristócratas y miembros de la realeza que no podían ascender a la cúspide del gobierno central, e imponían fuertes impuestos para llenarse los bolsillos al máximo mientras seguían siendo directores del Estado. Esto significaba que los nobles y los templos y santuarios no tenían incentivos para adquirir nuevas tierras que se habían tomado la molestia de cultivar. Por lo tanto, los Fujiwara y otros aristócratas con grandes señoríos promulgaron una conveniente ley según la cual los señoríos de su propiedad no estarían sujetos a impuestos. ¿Qué ocurriría entonces? Las poderosas familias locales que cultivaban la tierra por su cuenta buscaron la protección de la nobleza, y donaron sus señoríos a los nobles que tenían gran poder. Esperaban que, al convertirse en nobles, quedarían exentos de impuestos. Es lo que se denomina un señorío territorial donado. La dotación de señoríos a los nobles tenía otra ventaja. Se trataba del derecho a no ser gobernado por el jefe de la provincia, el kokushi. Como ya se ha mencionado, los kokushi, que eran nombrados por un periodo fijo, utilizaban a los funcionarios para recaudar con arrogancia con el fin de llenarse los bolsillos al máximo durante su mandato. Sus derechos estaban protegidos por la protección de poderosos aristócratas. Así, en el periodo Heian década de 1000, había más tierras en manos de nobles y templos que las de la corte imperial. Era el periodo Heian, cuando el aristocrático clan Fujiwara dirigía la política japonesa. Su poder se sustentaba en señoríos donados. Estas tierras de labranza recién cultivadas también hicieron posible la creación de nuevos agricultores ricos. La expansión de las tierras de cultivo también creó diversos problemas con otros pioneros. En particular, asegurar una fuente de agua necesaria para el cultivo del arroz era una cuestión de vida o muerte para los pioneros. También necesitaban protegerse de la tiranía de los funcionarios del gobierno local. Así, los agricultores ricos recién asentados tuvieron que tomar las armas para proteger sus fuentes de agua y sus tierras junto a sus vecinos. Sí, habían nacido los samuráis. Los samuráis luchan repetidamente con sus vecinos, y los guerreros poderosos siguen a los guerreros de alrededor para formar un gran grupo de guerreros. He aquí otro elemento que forma al samurái. Hay dos linajes principales de samuráis en Japón. Son el clan Taira y el clan Minamoto. El clan Taira desciende del emperador Kanmu, que se asentó en las provincias y alcanzó prominencia como clan guerrero. El clan Minamoto desciende del emperador Seiwa. Como ya se ha mencionado, los nobles y miembros de la realeza que no lograron ascender en el escalafón intentaron enriquecerse en las provincias convirtiéndose en gobernadores nacionales. Algunos de ellos empezaron a vivir en el campo. Es el caso de los clanes Taira y Minamoto, mencionados anteriormente. Los guerreros locales deseaban aumentar su propia autoridad teniendo como señor a un noble de alto rango. Los descendientes del emperador tenían esa autoridad. Muchos samuráis se unieron a los clanes Minamoto y Taira. De este modo, los clanes Minamoto y Taira fueron aumentando su poder en las provincias. Ahora bien, como era un pueblo agrícola en aquella época, en realidad, la realidad de una aldea aún no existía. Los campesinos no poseían sus propios campos a menos que fueran agricultores poderosos. Araban los campos a su cargo y entregaban la mayor parte al propietario, un noble o un templo, que recibía el resto. No era infrecuente que un solo agricultor cultivara arrozales de varios propietarios. Las aldeas nunca estuvieron unificadas, y el concepto de aldea no existía en el periodo Heian. Los agricultores ricos que cultivaban ellos mismos la tierra, y más tarde los samuráis, se jugaban la vida para proteger sus tierras, pero los campesinos, meros cultivadores, no tenían ningún apego a la tierra. Creo que el establecimiento de la aldea fue esencial en el proceso por el que el pueblo japonés adquirió sus características distintivas y únicas. Tenemos que esperar hasta el periodo Kamakura para ver el surgimiento de este pueblo como grupo de agricultores. En la próxima entrega, me gustaría explicar las actividades de los samuráis que saltaron a la escena política a partir de finales del periodo Heian y el establecimiento de las aldeas. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y haz clic en el botón me gusta.